Ahora. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectaros. Vamos hoy por la quinta sesión de este ciclo de webinars sobre incidencia en política pública. Yo soy Gemma Puig, la coordinadora de Rutas para Fortalecer, y voy a comentar un poco cómo va a ser la sesión de hoy. Estará moderando Georgina Morales de la GIZ del proyecto Profosk, y ella irá recuperando todas las preguntas y comentarios que vayáis haciendo en el chat para cuando después de la presentación de la ponente de hoy pueda ella contestar todas las preguntas que tengáis y comentarios y reflexiones que le haréis llegar. La participación por motivos de internet y para que todo el mundo pueda participar la hacemos a través del chat. Por eso tenemos los micrófonos y cámaras apagados. Así que os animamos a todos y todas a que hagáis los comentarios, preguntas y que por favor pongáis enviar a todos los panelistas y participantes para que así todo el mundo pueda ver las preguntas que tengáis. También comentar que después del webinar, en la brevedad, durante la tarde de hoy o a más tardar mañana, estará disponible la grabación por si quieren revisar algún momento y también los materiales que irá mencionando Daniela durante la presentación. Durará 20 minutos y después el turno de preguntas y respuestas 30 minutos. Y sí os pedimos que os quedéis hasta el final para poder también darnos el feedback de cómo ha ido la sesión, como las sesiones anteriores. Georgina, por favor. Hola, muchas gracias a todos el día de hoy por acompañarnos a esta quinta sesión sobre evaluación. Este ciclo de webinars, como lo hemos venido mencionando, es una iniciativa y una alianza entre el Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de Sociedad Civil, Profosk, y Rutas para Fortalecer. Profosk es un proyecto de la GIZ México en conjunto con Amexid y la DGVOS de Relaciones Exteriores. El proyecto tiene como objetivo ayudar a que la sociedad civil mexicana ejerza más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza, con enfoque especial en el ODS 16 y como parte integral de la Agenda 2030. Dentro del Profosk tenemos 3 líneas o 3 ejes temáticos. Uno es el de participación, diálogo e incidencia, el otro es el subsidio a proyectos de cambio y el área de fortalecimiento en incidencia en políticas públicas. A través de esta área, en alianza con Rutas para Fortalecer, es que hemos creado este ciclo de webinars. Rutas para Fortalecer, por su parte, es una plataforma y una iniciativa que busca dar a conocer el fortalecimiento de organizaciones en sociedad civil y poner en contacto a organizaciones y agentes fortalecedores alrededor de todo el país. Les animamos a que conozcan la plataforma y que puedan ustedes poder ver los diversos procesos y herramientas, recursos con las que se cuentan para el fortalecimiento. Sin más, le doy la bienvenida a Daniela Dorantes. Daniela lleva más de 15 años trabajando en el sector de sociedad civil y en materia de evaluación. Ella actualmente es cofundadora del Centro de Fortalecimiento para la Evaluación, Fortevalúa, y a la par es directora también de CERAJ. Dani ha evaluado tanto en procesos, ha ayudado a evaluar procesos de organizaciones de sociedad civil, pero también de entidades donantes, así como ha hecho evaluación de política pública. Generalmente sus talleres, como lo verán el día de hoy, son muy participativos con el objetivo de que sean dinámicos y se pueda entender el monitoreo y evaluación desde un enfoque de sociedad civil y desde el tercer sector. Le doy las gracias por estar el día de hoy con nosotros y le cedo la palabra. Buen día. Gracias, Gina. Gracias, Gemma. Gracias a todas y todos quienes nos acompañan desde los rincones de este país y quizá de otros lados. Muchas, muchas gracias. Pues antes de empezar, a mí me gustaría ver dónde estamos parados quienes nos acompañan el día de hoy. No sé qué tan experimentados sean ustedes ya con la aplicación de Mentimeter. Yo creo que ya para estos momentos en Internet estamos muy acostumbrados a usarlo. Y entonces les voy a presentar este Mentimeter, que es la pregunta con la que quisiéramos que empezáramos.
Si no saben usarlo, pueden entrar a menti.com y utilizar el código que aparece en pantalla, que es 39548774. Y si eso si no les funciona también, les puedo pasar, si me dan un minuto, el link de este Mentimeter. Si lo pueden ir contestando, les agradeceré a quienes ya estén en línea, ¿no? Se los mando aquí. Me da gusto desde donde nos acompañan todos y todas ustedes. Perfecto, ya veo que tenemos ahí algunas respuestas, ¿no? Veo que no se sienten muy expertos y andamos en nada expertos en algunos resultados. Demos unos segunditos, ya vamos 3 y me echan a mano unos 10, 15 para ver que la muestra esté correcta y si de ahí empezamos. Te repito el código, Víctor, es 39548774. Perfecto, ya muchos están contestando. Les digo por qué me parecía importante empezar así. Creo que de las cosas que más nos ha costado como sector fortalecer, aprender, ha sido el tema de evaluación, de monitoreo, sobre todo, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho en diseños de proyectos y de hecho estas sesiones van a ayudar mucho en que diseñen mejores proyectos de incidencia, pero en el tema de monitoreo y evaluación, no todas y todos estamos en un nivel de un expertise amplio que nos permita tener una diversidad de herramientas para evaluar algo tan complejo como es la incidencia. En general, o sea, hay varios enfoques de evaluación, pero lo que conocemos más, sobre todo la gestión por resultados, son en proyectos que tienen una linealidad, o sea, una causa-efecto mucho más marcada, mucho más clara, pero quienes de ustedes tengan más experiencia haciendo incidencia, se darán cuenta que depende de múltiples factores, que el caos o lo sistémico que podamos imaginar se ve mucho en proyectos de incidencia, dependen de muchos factores y de muchas personas involucradas, y por ende evaluarlo bajo teorías tradicionales es mucho más complejo. Sin embargo, y ahí me parece importante mencionárselos, yo en la sesión del día de hoy voy a estar abordando conceptos básicos y voy a estar abordando conceptos también un poquito, ¿no? Donde me voy a ir más es a conceptos más abstractos que nos permitan pues resolver la situación. Ahorita estoy intentando compartir mi pantalla de nueva cuenta, si no voy empezando con los comentarios. Van a ver en este momento en su pantalla, van a ver mi iPad, esta iPad en donde voy a estar haciendo unos diagramas a la par que les estoy explicando para que vayamos resumiendo estos conceptos básicos. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el monitoreo? Que si fijaron era una de las preguntas que teníamos ahí. Y yo lo resumo como esto, como el ir midiendo la temperatura a una persona. Los sistemas de monitoreo nos deben de ayudar para ir a partir de una unidad, que son los indicadores, viendo mediciones constantes y recurrentes de una variable o en este caso, un indicador. Entonces, por ejemplo, en caso de proyectos más tradicionales, tendríamos, por ejemplo, talleres. Y un indicador puede ser el número de asistentes, ¿cierto? Y si viéramos este caso como el que estábamos viviendo todas y todos en estos talleres, el monitoreo nos diría, el taller 1 tuvo ¿cuántos asistentes? Pues quizás 70. El taller 2, 40. El taller 3, 80, ¿no? Y entonces el monitoreo es la medición recurrente de estas variables, de ese indicador en el tiempo. Normalmente están asociadas a procesos de tiempo. El monitoreo tiene que servirnos para cosas muy importantes. La primera es a poder tener información fidedigna. Entonces, nuestra más importante es recuperar información de calidad. Entonces, por eso los indicadores y los sistemas de monitoreo se basan
en que siempre las personas midamos igual. Por ejemplo, aquí es muy fácil. Vamos al chat, recibimos. Pero, por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que al inicio de una clase tenemos más asistentes, luego como que baja, luego vuelve a subir y luego termina bajando? ¿Qué momento es la medición? Al principio, al final del taller, ¿no? Pues hay que ponerlo de calidad y es precisa, igual siempre. Entonces, por ejemplo, si empiezo acá, tendría que ser al final del taller. Siempre. Y esa calidad es la que nos va a asociar la posibilidad de tener una medición recurrente que nos permita analizar la información. Ahora, ¿qué? Pues un sistema de monitoreo nos va a dar primero dos tipos de análisis. El primero va a ser a las personas del equipo. En este caso, si las personas del equipo pues fueran Gina y Gema, se van a sentar y van a decir, oye, ¿por qué en el taller 2 bajamos tanto del promedio? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Será que el ponente no era tan bueno? ¿Será que tenemos que resolver la convocatoria? ¿O qué tenemos que hacer para mejorarlo? Este tipo de análisis es el que hacen los equipos y que no, o sea, es súper importante y que nunca podríamos menospreciar, que es el que lleva a las decisiones cotidianas, al aprendizaje diario. Ustedes en sus proyectos pues ya los tendrán. Vi, por ejemplo, que estaba alguien de Juconi, pues en los talleres dirán, a ver, llegaron más o menos niños. Hoy los papás se comprometieron más o menos a hacer una tarea con nosotros. O de alguna otra organización, estuve logrando ver si, por ejemplo, en un proceso de venta de productos agroecológicos, se están vendiendo bien cada año, se están cambiando esas mediciones, ¿no? Y también nos van a dar de los resultados, ¿no? De, a ver, la gente sí está teniendo más o menos empleo, sí están teniendo más o menos continuidad académica o educativa, ¿no? Este aprendizaje continuo, y lo quiero marcar en grande, ¿no? Y se los quiero dejar así, es la base del por qué debemos de hacer buenos sistemas de monitoreo. Sistemas de monitoreo, para que se lleven buenos, tienen que ser fáciles de usar, por lo cual tienen que ser breves, ¿no? Y lo voy a dejar hasta en mayúsculas. Tienen que ser breves, concisos, que nos den la información clave, pero que no nos saturen para que quien lo usa sí lo pueda utilizar. Y por lo tanto, tiene que ser de información la más relevante. Para eso, lo que les es importante son los indicadores. Los indicadores, como pues a lo mejor ustedes lo dicen, pues indican o reflejan las cosas. Yo, por ejemplo, un ejemplo que podríamos utilizar, imagínense que estamos en un salón grande, con muchos alumnos, y de pronto por allá aparece un joven o una joven con una gorra. El indicador, voy a decir, Mariana, la de la gorra, por favor, pase al frente del salón, ¿no? Y entonces es este ejemplo de la gorra. Y aquí está la persona, ¿no? Con su carita muy feliz. Esa persona es la de la gorra o es Mariana o es un estudiante. Pues en realidad todas esas, es Mariana, es un estudiante y es la de la gorra. Pero utilizo el elemento más visible para referirme a ella, la gorra. Esto me parece el aprendizaje más importante de los indicadores. Los indicadores van a reflejar la cosa, o sea, van a reflejar a Mariana, la vamos a poder encontrar, pero no es la cosa. Y eso, en otras palabras, es lo que necesitamos comprender de los indicadores. Porque me pasa mucho que me dicen, Dani, es que pues el empoderamiento no puede ser si las mujeres tienen más o menos ingresos familiares. O si las mujeres, por ejemplo, hacen un caso o una defensoría de sus derechos
ante un tribunal. El empoderamiento es algo más complejo. Ok, y vuelvo a la pregunta. Refleja la cosa, pero no es la cosa. Entonces, no tiene que ser todos los elementos de Mariana. Seguro Mariana, la de la gorra, es una estudiante ejemplar, trabaja, estudia, tiene una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es solo la de la gorra, pero nos ayuda a identificarla. Y la segunda, que tiene que ser breve, relevante. Entonces, tiene que estar asociada a esto. Es la información mínima necesaria que le damos al tomador de decisión o la tomadora de decisión para hacer o ejecutar los cambios, ¿no? O sea, pensando que esto es una, pues, imagínense que es una pala, disculpen ustedes que no se ve para dibujar tan bien, pero eso es clave, o sea, le tiene que reflejar al tomador de decisión la información clave para tomar decisiones y para poder actuar. ¿Me puede dar información, una taxonomía, un índice complejísimo de lo que es la competitividad? Pero si eso a mí no me lleva a tomar decisiones, entonces estoy desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo en un indicador que no voy a utilizar. Y lo más importante de los indicadores es poderlos traducir y utilizar. Ahora, esto es un poco más básico, pero no quisiera obviarlo. Hay 3 tipos básicos de indicadores. Los más sencillos van a ser los de gestión, que son los que ustedes normalmente pues reconocen, han metido en procesos de convocatoria, ¿no? Que son cuántos talleres, cuántos asistentes, a lo mejor inclusive cuántas casas se reconstruyeron, a lo mejor cuántos kilos de jitomate se vendieron, si ustedes son un proyecto agroecológico, puede ser, por ejemplo, cuántos exámenes se presentaron, etcétera. Pero tenemos un segundo tipo, que es el que en general buscamos más, que es el de resultados. El de resultados es ese tipo de indicador que pasa después de que nosotros usamos, implementamos el bien o servicio. Es decir, si mi bien o servicio era dar un taller, el resultado más inmediato, que aquí se van a dividir entre corto, mediano, plazo, ¿no? Es, ¿qué pasó después del taller? Pues a lo mejor los estudiantes reflejaron que tenían mayor claridad de los conceptos clave, monitoreo y evaluación. O, por ejemplo, si era que yo les di una experiencia turística basada en el ecoturismo, a lo mejor el cliente final, en el resultado a corto plazo, es decir, terminando la experiencia, tuvo un nivel de satisfacción alto y reconoció que era importante hacer algo por el medio ambiente. Al mediano plazo, después de que se fue de la experiencia turística, a lo mejor ese cliente de la experiencia turística vuelve o nos recomienda. Y el tercer nivel es de impacto, que no es más que en la cadenita de tiempo es el largo plazo. El largo plazo, en este sentido, es muy importante entender que pues debe pasar tiempo, 5 o 6 años. Ahora, si ustedes llegan y me dicen, Dani, yo quería medir qué tantas habilidades socioemocionales adquirieron los estudiantes después de un proceso. Pues si yo quiero poder medir ese impacto, evidentemente va a pasar tiempo. Va a pasar tiempo. De un lado al otro van a haber pasado, pues, las habilidades se tienen que empezar, reconocer, comprender, etc. Llega a largo plazo y en el largo plazo lo tengo que medir. Pero necesito, y esto es importante, tener la información de este indicador en mi sistema de monitoreo bien elaborada de manera tal que yo tenga las bases de una evaluación. Hasta aquí lo que les estoy tratando de decir es que, ¿se acuerdan de las obras, ¿no? De todo cimiento? Bueno, pues el monitoreo es eso, son las bases, el cimiento de toda obra de construcción. Y la información
esta chiquita son los indicadores. Y el monitoreo es todo esto. Es pues la base, el cimiento grande. De ahí, yo ya tengo la información. Y si quiero, aunque los resultados los vaya a ver y sea capaz de observarlos en el largo plazo, lo que sí tengo que tener mucha conciencia es que tengo que tener el cuestionario preguntado desde el inicio. Porque la evaluación, que es el ejercicio de análisis, ¿no? Va a buscar comparar la variable X en el tiempo 1 versus la variable X, la misma, en el tiempo 2. Este ejercicio de comparación se va a hacer y la persona que haga la evaluación se tiene que preguntar el por qué. Y me van a decir, Dani, pero esto se parece a lo que hicieron en el ejercicio de análisis de monitoreo, ¿se acuerdan? Estos tomadores de decisión, Gina y Gemma preguntándose, ¿por qué hubo más o menos? Ok, sí se parece, pero lo más importante es que también van a analizar ese por qué en un contexto determinado, con más variables relacionadas, en el Y, en la Z, etcétera, otras variables correspondientes. Es decir, van a analizar los cambios de un sistema de monitoreo en su conjunto y se van a preguntar por qué. Es lo más importante, las evaluaciones buscan establecer un juicio de valor. Como en la escuela, pues si estaba bien o estaba mal, si tenía buenas calificaciones o malas calificaciones. Pero aquí es un juicio de valor basado en en el proyecto, en el por qué pasaron las cosas o por qué se tuvieron estos efectos o o cómo pudo ser diferente. Ese juicio de valor siempre, siempre, siempre es un juicio que nosotros como proyectos vamos a definir desde un marco de referencia en concreto. Yo actualmente estoy dando clases en la UMA y la Universidad del Medio Ambiente y ahí todo es mucho más del orgánico, más del cuidado del medio ambiente, etc. Y siempre les pongo este ejemplo y se los quiero traer a colación porque creo que ilustra muy bien estos juicios de valores dependiendo de los marcos de referencia que utilizamos. Yo les digo, ustedes todos conocemos el caso de Liconza. El caso de Liconza era la leche fortalecida a las y los niños a cierta edad para que tuvieran mejores nutrimentos. Esos mejores nutrimentos además tenían pues vitaminas adicionales. Queremos ver en el tiempo si eso implicó más o menos nutrición en estos chicos. Pero si yo estuviera haciendo esa evaluación, hay dos juicios básicos, ¿no? Uno es creer que la leche de vaca procesada con vitaminas adicionadas sí va a ser a las personas más sanas. O la opción B, como es la que muchos de los estudiantes de esta universidad, les comento, tienen, ellos cuestionan mucho que la leche de vaca pues no es un elemento para nutrir más a las personas, porque de hecho para ellos daña no solo a las personas, sino daña al medio ambiente. Entonces, ese juicio de valor depende de las personas en correspondencia más sus referentes o sus marcos conceptuales, ¿no? Estos marcos conceptuales, por ejemplo, harán que haya proyectos feministas que no podrán ser evaluados si no están desde una perspectiva feminista. Estos marcos conceptuales más las elecciones de las personas en sí mismas nos van a dar diferentes tipos de evaluación. Estos diferentes tipos de evaluación, no quisiera ahondar en ellos, pero básicamente va a ser sobre el diseño, es decir, los fines y los medios son coherentes y pertinentes entre sí. El de resultados es qué resultados ha habido a partir de la intervención realizada. De impacto es el tipo de contribución que estoy haciendo. Y hay algunas otras como del proceso, si el proceso está siendo el correcto o no para dar estos resultados. Creo yo, y no quiero entrar ahí, pero estas categorías se nos mezclan muchísimo en sociedad civil. Esto es una cosa no acabada.
Hagan de cuenta que se van tocando y se van mezclando las unas con las otras, porque nosotros desde las organizaciones hacemos varias y las vamos mezclando. Y también vamos mezclando nuestras fuentes de información. Eso no me quiero detener ahí, pero quisiera entrar a cosecha de alcances en los últimos 5 minutos que me quedan antes de empezar a preguntas y respuestas. La incidencia, como ustedes saben, no es algo que yo controle. Si yo estuviera, o sea, la incidencia, como les decía al inicio, pues pasa que se está influyendo por un montón de personas. El Congreso, las otras organizaciones, las personas, el COVID, ¿no? Tiene aquí muchísimo ruido entre variable 1 y variable 2. Muchísimo ruido. Ese ruido hace que una evaluación en donde estoy midiendo variables muy concretas, sus relaciones entre sí, sea muy complicada. Por eso se utilizan otras metodologías que parten básicamente de que el individuo toma decisiones y se compromete en el tiempo, que esto es el concepto de alcances. Por ejemplo, yo, Dani, puedo decir la leche fortificada te va a hacer más sano. Está bien, pero eso pasa que me guste, eso pasa que me la tome, eso pasa que no la utilice como polvo, no la utilice como pintura para mi casa, que se vea más blanca, ¿no? Entonces, los alcances es todo eso que hace el individuo que no están diseñados o dependen de mí, sino que dependen de su inteligencia y que pueden ir hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro o hacia el otro. El individuo tiene su capacidad de respuesta. Y sí, hay una trayectoria, hay una escalera que estamos esperando que transite, que sea la más importante, la que más nos ayude a crecer, pero no es la única. En la cosecha de alcances, lo que vamos a hacer es un proceso de, y se llama así, triangulación, en donde yo le voy a preguntar al ejecutor del proyecto, por ustedes, ¿no? A las personas involucradas, que son los socios directos, y a un testigo adicional, que pueden ser, por ejemplo, los padres de familia, etcétera. Y con ellos voy a llegar a un punto medio de qué alcances, qué cambios, previstos o no previstos, son los más significativos y los más relevantes. La cosecha de alcances parte del principio de saber que la información que vamos a utilizar puede o no gustarme a mí como ejecutor, pero sí que refleja la perspectiva de diferentes actores en un proceso complejo. Y no trata de medir contribuciones, nunca va a medir exactamente cuánto de que haya cambiado una ley depende de mí como ejecutor, pero sí nos va a hablar de qué pasó alrededor de ese cambio de ley y qué otros efectos pudo tener. Y pues hasta ahí, esta soy yo, les doy las gracias y pues podemos pasar a la sección de preguntas. Solo para aclarar, las imágenes van a estar virtualmente y también una presentación más tradicional que les tengo lista. Hola Dani, muchas gracias. Tienes ahorita 2 preguntas. Una es si también influyen los datos duros o entra en el marco conceptual, porque si se presentan datos duros o experiencias probadas de daños reales, deja de ser un juicio de valor, ¿no? Y la otra es, si los proyectos comenzaron antes de poder medir, digamos, la línea base X1 en esta evaluación, podemos comparar con otras comunidades con características lo más similares posibles o promedios estatales nacionales. Voy a contestar la primera, que es un poco más fácil, la segunda, que es un poco más fácil. Sí, Minerva sí se puede comparar contra otro referente, que puede ser los promedios nacionales o una comunidad similar, pero ojo, te va a dar otro tipo de información. En evaluación, un punto clave es para qué quiero esa información. Si quiero hablar de la progresividad que tuvo esta misma población en el tiempo, entonces necesitas sí la línea base, pero si no, y lo que quieres es ver qué diferencia hay de esta intervención versus otra, sí que puedes utilizar promedios o comunidades
similares con una buena selección de qué casos vamos a utilizar. Ojo, quien me preguntaba sobre los datos duros, les cuento. Los datos duros, hay muchos datos duros. Esto nos tenemos, todos hacemos datos duros, las encuestas son datos duros, las que nosotros hacemos también son datos duros. Pero supongo que te refieres a estos datos que nos dé el INEGI o los que vienen de estadísticas nacionales. Estos nos van a dar el diagnóstico del problema, las características del problema. E inclusive, muchos de estos datos duros tienen marcos conceptuales detrás o marcos de referencia. Por ejemplo, pensemos en calidad educativa. ¿Qué es calidad educativa? ¿Más chicos entran a la escuela? ¿Más gente no abandona la escuela? ¿O más gente tiene buenos aprendizajes? Hay un marco de referencia que dice, ¿no? Que es de hecho el que daba la relatora del UNESCO, Katalina Tomaszewski, decía que pasa del acceso, la permanencia, que pasa por la adaptabilidad de los contenidos y su pertinencia, y el aprendizaje. Entonces tendría que ser los 4, ¿estás de acuerdo? Y entonces desde ahí, desde cómo vamos imaginando qué es la calidad educativa, vamos a tener datos duros que nos van a diagnosticar el problema y que nos van a dar posibles indicadores para evaluar ese problema. Otra de las preguntas es si para procesos de incidencia, ¿qué tipo de indicadores pueden ser viables? A lo mejor un poquito dar en esta parte que comentabas de cosechas de alcances. Y en ese mismo sentido, si podrías dar ejemplos de incidencia exitosa en México. A ver, creo que aquí esto es complicado. En cosecha de alcances es muy difícil hablar de el éxito como una contribución. Puede haber múltiples factores alrededor que pasen y que hagan bueno un proceso. Les cuento un poquito. Hace un tiempo hicimos un ejercicio de evaluación de unas chicas que dan formación a mujeres en comunidades rurales con la posibilidad de que hagan incidencia en temas legales. Y pues resultó que pues, había 2 o 3 casos que lograban presentar ante un tribunal. Y de esos 2 o 3 casos, solo uno lograba tener procedimiento. Porque quienes hemos estado en un acompañamiento a un proceso legal en México, pues sabemos que es como que hay 1000 cosas que pasen para que te hagan caso. Pero además eso es todavía peor cuando lo presenta una mujer y una mujer indígena, una mujer de una comunidad rural. Eso va imposibilitando el Estado de Derecho, ¿no? El cumplimiento de la ley. Y entonces las chicas me decían, pues es que si solo me mido a través del número de casos que se lograron presentar, va a quedar como pues que pues parecía que no hice nada, ¿no? Y entonces ellas tuvieron una formación integral, ¿no? A estas mujeres, les hablaron de sus derechos, muchos talleres. Y tuvieron múltiples indicadores, ¿no? De avance, ¿no? Pre, post, tradicionales, pero pueden ser de entrada y de salida, o de línea base o de resultados, como les quieran llamar. Y nos iban dando cuenta de cuánto iban aumentando su confianza en sus derechos, cuánto iban hablando de como el concepto del tejido de red, de sororidad, cuánto iban reconociendo a sus compañeras como sus pares y quienes les iban a poder dar información, pero hasta ahí se quedaba. Y de pronto fue como, a ver, vamos a hacer este ejercicio de triangulación de cosecha de alcances, ¿no? Y lo que hicimos fue agarrar y hicimos una lista con las ejecutoras del programa de qué creían ellas que pasaba, que no estaban en esos indicadores, ¿no? Y hablaban de confianza, como de una conciencia del enfoque de derechos, etc. Fuimos con las socias directas, en este caso las mujeres, y les preguntamos, ¿ustedes qué hacen? No, pues mira, es que a mí me ha gustado esto, ya no me dejo, trabajo así, etcétera, etcétera. Veo a mis compañeras, me emociona cuando salgo. Y escogimos a un testigo, en este caso, un familiar cercano a la mujer en cuestión, las promotoras, y triangulamos. Esa triangulación nos permitió ver que los testigos lo que reconocían más relevante en estas mujeres era su capacidad de diálogo y su capacidad de como templanza emocional que las permitía tener relaciones más cercanas. Muchos de sus hijos decían, hoy puedo dialogar con mi mamá.
Lo que entonces vimos que uno de los elementos clave o de los alcances no esperados de este programa era la mejora en sus habilidades de comunicación, diálogo y negociación con otros actores, en el ámbito personal, pero también en el ámbito comunitario, porque fuimos con otros testigos y lo pudimos corroborar. Este es el ejercicio que se busca hacer en cosecha de alcances. Hay cosas que el cambio, por ejemplo, pensemos en un proceso de ley, ¿cuánto tiempo pudo tardar un proceso de incidencia en llegar a la ley? Pero en el camino, ¿no? Nos fuimos tomando conciencia, por ejemplo, de nuestros derechos, de nuestro derecho al acceso al Internet, de nuestra conciencia, por ejemplo, en caso de juventudes, de los derechos que tienen las y los jóvenes del derecho al trabajo, ¿no? Esos son los elementos clave que a veces olvidamos cuando solo estamos viendo el resultado concreto. Y no sé si con eso contesté las dos. Mencionaste metodología, ¿cierto? Ese era el otro. Sí, hay preguntas que vienen ahorita. Es si mencionaste, hay metodologías para medir procesos de incidencia pública, si puedes comentar cuáles son. En temas de incidencia en políticas públicas, ¿cómo se puede identificar la línea base? La siguiente es, para un diseño de estrategias de monitoreo, evaluación y aprendizajes al interior de una organización, ¿consideras que es útil emplear metodologías como marco lógico o teoría de cambio, considerando, por ejemplo, que la organización tiene varias líneas de acción o programas de incidencia? Y por otro lado, ¿es más recomendable alguna u otra marco lógico o teoría de cambio? Voy a tratar de contestar a todas como un mix. Es un poco retador lo que me piden. A ver, marco lógico y teorías de cambio, las amo y siempre las voy a sugerir, siempre. Porque esas son las que nos van a dar la base. O sea, ¿se acuerdan de esta base, de esta pared que les dibujé? Es esa base que nos va a dar. O sea, yo necesito empezar a identificar esos cambios que sí estoy esperando. Más habilidades, más competencias, más fidelidad, más compromiso. Eso lo tengo que lograr tener claro, porque además los ejercicios de teoría de cambio ayudan muchísimo a aclararnos nuestro cerebro. Les cuento un caso real. Hace 2 días estaba yo asesorando a un colega justo de la UMA, en donde me decía, es que lo que yo quiero es que los locatarios tengan más fidelidad. Y yo, ¿está bien? ¿Qué es fidelidad, Gerardo? No sé. No, pues dime cómo se ve la fidelidad. Que tengan un anillo contigo, que firmen un contrato. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es el valor que quieres ver detrás? Entonces, este ejemplo se los uso para que ustedes imaginen que las teorías de cambio nos tienen que ayudar a aclarar esos conceptos, esos puntos medulares, cambios pragmáticos, chiquititos, nos tienen que ayudar a identificarlos. Ahora, con un marco lógico, una teoría de cambio, ¿tengo para hacer evaluación? No. Tengo las bases, tengo el cimiento, tengo los ladrillitos que son los indicadores. Pero el ejercicio evaluativo es la mezcla de diferentes metodologías y métodos de investigación cuantitativos y cualitativos que nos lleven a contestar por qué. ¿Por qué ocurrieron las cosas y qué soluciones puedo encontrar al por qué o a las razones que encontré que no llevan a los resultados concretos? Los ejercicios de evaluación nos tienen que ayudar, y repito, a mejorar nuestros procesos, ya sea para la rendición de cuentas o el cambio diario de nuestras intervenciones. Pero tenemos tan pocos recursos que tenemos que ser eficientes y tenemos que llevar las mejores soluciones. Entonces, la evaluación nos tiene que ayudar a comprender los porqués. Entonces, según yo, pues por ahí estaba la respuesta. Ok, te hago 3 más. Ok. Muchas gracias, me encantó la forma de cómo estás explicando. Si entendí bien, en la última parte, no esta, sino la anterior, lo que explicaste se plantea que depende quiénes son las personas que evalúan la información en relación al resultado de los monitoreos y el beneficio que se puede obtener de ellos. Segunda, y esta es un poco más compleja, para el caso de violencia intrafamiliar en base a las medidas preventivas de libertad condicionada, ¿cuáles serían los indicadores deseables para incidir en políticas públicas de seguridad pública? Readaptación social. Para incidencia en política pública, ¿qué elementos consideras que se debe de tener la organización? La mayoría de las organizaciones estamos en evaluación
pensando en evaluación como aspectos de mejora, cómo definir la incidencia como una línea estratégica. Ok, a ver, me voy al tema de readaptación solo rapidito. No soy especialista en readaptación y no tengo claridad de los indicadores. Todo proceso evaluativo pasa de hacer muchísima investigación, muchísima. Entonces, mi sugerencia, Reina, es que revises muy a detalle qué marcos, veas qué hay detrás de cómo se está midiendo los temas de seguridad pública, veas si están alineados a los valores de la institución en la que estás y de ahí veas si esos indicadores te son pertinentes o no para medir la incidencia en políticas públicas. Yo sé más de educación, no te podría decir nada de seguridad pública. En lo otro que me preguntan, a ver, voy a aclarar. La evaluación pasa por el marco de referencia, es decir, este concepto, ya sea la leche de vaca o la leche de almendras, estos marcos, estos valores, estos principios, que sí se ven reflejados a quién contratamos o quién hace la evaluación. Piensen en un caso de una intervención feminista. Nunca va a contratar a alguien que no esté asociado a sus principios feministas, porque si no, no va a haber compatibilidad. Sí, me han dicho, bueno, está bien que piensen diferentes, sí, pero hay ciertos valores, los mínimos necesarios que tenemos cuando contratamos a alguien. Tienen que entender la gestión de resultados, tienen que entender el enfoque de derechos, tienen que entender el enfoque de género, yo qué sé. Es más, yo a veces me pregunto, Dani, me han pedido que haga evaluaciones de medio ambiente, pues yo no entiendo de medio ambiente. Bueno, claro que hago más lo social, pues, pero ahí hay una afinidad en marcos de referencia. Eso es clave en quien evalúa. Pero hay otro tipo, o sea, este es quién evalúa. ¿Y quiénes nos dan información en evaluación? Y cómo nos las dan, depende del tipo de evaluación. Puede haber metodologías súper ricas, ¿no? En la que les pregunto a los participantes y hacemos un taller no con post-it, sino jugamos y dibujamos y trabajamos. Y yo, como evaluador, tendré que hacer el ejercicio de análisis de esos diferentes insights que me está dando la población. Y esa evaluación le va a servir a esos que participaron, como por ejemplo, para adquirir más conciencia de sus derechos. Pero a mí como evaluadora me tenía que dar conciencia del nivel o lo que ellos esperaban, que es el trabajo digno, que es un caso concretísimo. Desde CERAC, la organización que dirijo, vimos un proceso de evaluación en donde con jóvenes les preguntamos, ¿qué entiendes por trabajo digno? Y primero les tuvimos que explicar y se fueron con una claridad. A ver, mi trabajo digno es esto, esto y esto. Pero yo me fui con cómo ellos, los conceptos teóricos, me los están dando. De ahí jalo información y son las cosas que presento en incidencia en política pública, que son formas de utilizar la evaluación, porque la evaluación es muy compleja, hay muchos tipos. Y en sociedad civil, además, hay muchísimos más de los que yo logro todavía crear una tipología. Estuve trabajando en eso justamente con una colega y lo que lográbamos era ver que hay muchos tipos y que las formas más tradicionales de definir esos tipos de evaluación en sociedad civil quiebran. Y hay que pensar fuera de la caja. Y Víctor, qué pregunta tan difícil. A ver, para hacer incidencia, una organización tiene que tener muy claro su marco de referencia y su teoría de cambio. De ahí tienen que empezar a imaginar, y esto creo que ya lo vieron y lo van a ver, es qué valioso o qué elemento de valor tiene sacar, ¿no? Esta línea estratégica de incidencia, no nada más porque queramos hacer incidencia, sino cómo eso regresa o mejora o cataliza o genera una espiral de mejora en su proceso o en el cumplimiento de su misión. Con eso ya debería de estar muy asociado a los indicadores que trae desde que trae la organización como su set de indicadores y luego cómo esos se potencian en un proceso de incidencia, ¿no? Y sí, Víctor, creo que yo no soy quien para decirte qué debe tener una organización para hacer incidencia. Lo que sí te puedo decir es que para hacer evaluación de incidencia debe de haber mucha solidez de hacer evaluación de proyectos de intervención social comunes, ¿no? Para llegar a, es como un paso, es la máster, ¿no?
Ahorita no hay otras preguntas, pero yo te quisiera pedir un favor, Dani. Si pudieras darle como 5 tips a las organizaciones de en qué fijarse para poder generar un sistema de monitoreo y evaluación y estar preparados cuando se solicita una evaluación para la organización, ¿no? Como Ok. 5 tips que pudiéramos darles a las organizaciones. A ver, creo que la primera, Gina, es como para hacer un sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? El primero es tener una teoría de cambio clara. No, si no llegan con eso, ya, no se puede. O sea, vamos a irnos al paso atrás y vamos a hacer teorías de cambio. Sin eso no puede estar. El segundo tip después de la teoría de cambio claro es un marco de referencia abrazado, confiado y con conocimiento. O sea, conocerlo. Ahora me pasa, yo además lo digo muy sinceramente, ¿no? Me pasa muchísimo que llegan y me dicen, yo quiero hablar con enfoque de derechos. Ok, el enfoque de derechos por principio parte de tener claro el sujeto del derecho y esas nuevas herramientas o cualidades y el garante o los co-garantes de ese derecho, es decir, el ecosistema cómo empuja a ese personal a cumplir su derecho o a gozar de ese derecho. Y tiene que pensar en un enfoque de que todos los derechos están conectados porque son interdependientes entre sí. Entonces, tener esos mínimos muy claros ayuda muchísimo. Entonces, una teoría de cambio clara, conocer el marco de referencia, y yo dejaría en el tercer tip, tiene que ser muy importante que sea simple. Y lo voy a dejar como grandote. En la imagen, de hecho, de la presentación les puse, es como hay un tipo, imagínenselo así, lleno de papeles, ¿no? Un sistema súper robusto, 10,000 Exceles, 10,000 cuestionarios. Híjole, cuando llega eso, yo ya sé, me pasa cada rato, cuando eso pasa, ya sé y les voy a decir, híjole, pues, ¿qué estás usando de esa información? Pues este cuadrito, Dani. Entonces, ¿para qué tenemos tanto? ¿Para qué te llené de tanto? Nadie me dejará mentir que además en las organizaciones sabemos 10 personas, uno hace la administración, otro hace la operación, todos tienen, y como hormiguitas estamos chambe y chambe y chambe. Entonces, si lo hago muy cargado, pues nadie lo va a utilizar. Entonces, tiene que ser con una teoría de cambio clara, conocer el marco de referencia, tiene que ser simple y tiene que ser posible utilizarlo a partir de o sea, le llamaría la variable de que sea utilizable por la OCC en cuestión. Y eso quiere decir que las personas que estén ahí lo conozcan, entiendan, ¿no? Si voy a hablar de empoderamiento, que quienes están ahí lo vivan, lo entiendan, lo comprendan. Y la segunda... ¿Quieres compartir tu pantalla? No la vemos porque vemos que estás escribiendo. Perdonen ustedes, ahí voy. Y la segunda es justo cuando ya tenemos este sistema de monitoreo y evaluación construido, ¿cómo podemos estar preparadas como organizaciones para solicitar una evaluación? Bueno, espérenme. Bueno, es muy difícil, Gina, es que pones preguntas muy complicadas. A ver, entonces estos tips de un sistema de monitoreo, ¿cierto? Ahora, si yo llego y me dicen, oye, Dani, pero además quiero hacer un tema de evaluación, ¿no? Entonces, lo primero que te voy a preguntar siempre, porque esta ya me la sé, yo ya hasta veces, esta sesión casi que la doy como de buena fe, porque si no, nunca va a pasar nada. El primer tip va a ser, ¿para qué la quieres? ¿Quién la va a usar? ¿Y qué usuario va? O sea, ¿qué uso se le va a dar y quién la va a usar? Si eso no me lo tienen claro, bueno, aquí me puedo tardar 3 horas. No, es que quiero rendir cuentas, quiero que mis interventores entiendan, quiero vender más mi producto, quiero tener más donantes, quiero rendir cuentas en mi informe anual, quiero platicar con todos y demostrar que además tener elementos para redes sociales. Y yo, pucha, ya me la sé. O sea, ya te juro que ya me la sé. Y la respuesta es, no, hijo, no, como la vida, no podemos venderle tanto, colgarle tantas medallitas al santito, pues, ¿no? O sea, no se puede. Hay que irle a rezar concreto. Necesito una petición porque si no se nos va a perder. ¿Se acuerdan de Aladín
y el genio de la lámpara mágica que llegaron y le dijo, pues hazme príncipe. Pues sí, pero pues te hago príncipe de la nada, ¿no? Entonces aquí está Aladín, ¿no? Para que se acuerden de él. Que si no le dijeron cómo querías que fuera el príncipe, no lo va a poder hacer. Entonces eso es el tip número 1. Y el 2 es que tenga la persona claro el orden de la información que va a utilizar, ¿no? O que va a darle al evaluador. Orden de la información que se va a usar. Usted decía, no, pues es que mira, lo tengo en este en este Excel, y luego este en el Zoom, este en el Google Drive, y no, pues este no sé, pues esto lo tiene Pedra, pero Pedra ya se fue. Eso no funciona. Tienen que tenerlo cercano, útil, pero cercano, o sea, de verdad. Todo esto que vieron con Juan Manuel, el manejo de información y tener orden, claro, las bases, etcétera, yo ahí todo mi respeto a quienes tienen ordenada esa información. Y el tercer tip, ¿no? Yo lo dejaría orden, uso, usuario. Y lo más importante, no di 5, David. Ustedes disculpen, tampoco tengo tantas ideas. Ahorita pienso si tengo otra más. Pero en evaluación es uso, usuario, orden de la información. Y un tercero que me parece clave es, ¿cómo decirlo? Como estar abierto, ¿no? A posibilidades de investigación, ¿no? Es abierto a métodos. Por ejemplo, yo tengo unos colegas evaluadores que utilizan una cosa que se llama cambio más significativo, que van a ir revisando testimonios y testimonios. Y tú vas a decir como ejecutor, ¿eso para qué me va a servir, no? Yo llevo haciendo testimonios toda la vida. Pues déjalo usarlo, déjalo analizarlo, deja que lo trabaje, porque al final, cada día más hay métodos más complejos y más orientados a este uso de las evaluaciones. Y eso es tener que estar abiertos a la innovación. Y la evaluación, además, déjenme decirlo, ¿no? En estos tiempos de COVID, la innovación en evaluación es muy, muy importante. Pero ese abierto a métodos pasa por un cuarto tip, que no solo es abierto a los métodos de evaluación, sino abierto a cambiar. Miren, yo no soy quien, pero yo pasé muchos años haciendo evaluación para gobierno, y lo que les puedo decir es que siempre pasaba que, de hecho por eso dejé de trabajar ahí, es como, qué flojera, pobres, porque me gasté tanto haciéndola y nadie lo utilizaba, nadie lo utilizaba. Y el día que empecé a trabajar más con organizaciones, todo así, yo dijera, este verde podría ser azul, ya las tenía, como hormiguitas otra vez, verde, azul, verde, azul, verde, azul, verde, azul. Eso es muy bonito en las organizaciones, pero a veces hay cosas con las, y lo digo porque además estoy en esa posición del tomador de decisión, a veces estamos tan casados con lo que hemos venido haciendo que nos es difícil soltar al pequeño bebé que tenemos, ¿no? Esto que estamos tan enamorados, tantos años llevamos haciendo, es difícil atrevernos a soltar, ¿no? Entonces, estar abierto a cambiar y a soltar, ¿no? A soltar cosas que pues no veníamos haciendo. Y yo creo que en este momento sociedad civil lo tiene muy claro. ¿Qué nos pasó con COVID? Pues que cosas que no queríamos hacer nunca, hoy las estamos haciendo, y que quizá pues no imaginábamos que íbamos a hacer, ¿no? Esos serían los tips, Gina. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Tengo dos preguntas más. Una es que si tienes alguna bibliografía, dice, tiene un manual de monitoreo y evaluación que sea didáctico y práctico como recomendación, y algo muy específico de Fundación Juconi. Dice, nosotros contamos actualmente con un sistema de monitoreo, estamos en proceso de construir nuestro sistema de evaluación y me gustaría saber qué tan factible es adaptar a un sistema previamente hecho a estos tips y recomendaciones que nos dan. Pues sí, debe de ser. O sea, a ver, yo no ahondé aquí en este tema, pero me parece, y quizá con eso voy cerrando, hay un punto muy importante cuando hacemos evaluación, que es llevarlo a la mejora y al aprendizaje. Y entonces eso quiere decir que siempre está cambiando.
Entonces, va a pasar por quiénes son los tomadores y quiénes están dentro de las organizaciones. Entonces, mi invitación es eso, a crear un sistema de evaluación flexible, práctico, que la gente de la organización se sienta súper casada, enamorada, emocionada por ese sistema, y que lo más importante es que para que se enamoren de ese sistema tienen que sentir muy, 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 muy que son ellos parte. Porque en sociedad civil todos hacemos de todo. Entonces es por ello clave poder todos sentirnos también parte del proceso evaluativo. Mi apuesta es a que con eso mejoraríamos la cultura de evaluación al interior de la organización y por ende también entre organizaciones. Entonces, sí, deberías de poder hacer un proceso más adaptativo. Sí, trabaja muy de la mano no solo con el consultor, sino con tu equipo de trabajo. Y 3, busquen nueva bibliografía de cómo se están haciendo evaluaciones. Hay ahora métodos súper interesantes que tienen que ayudar justo a mejorar en tiempos de tanto cambio como el que estamos viviendo. Y del manual no tengo, pero pues puedo hacer muchos dibujitos. Respecto al manual, en realidad les comentamos justo que la presentación, tanto estos dibujitos que nos deja hoy Daniela, como una presentación de PowerPoint, estarán en la sección de rutas para fortalecer en recursos, junto con el video de esta sesión para que lo puedan ver completo. A quien nos preguntaba si iba a estar grabado, como han estado grabados todos los demás videos de este ciclo de webinarios. En esta presentación, Daniela también deja algunos recursos para que ustedes puedan investigar y adentrarse un poco más en sistemas de monitoreo y evaluación y en la evaluación específica. Entonces, estamos a 3 minutitos por cerrar. Le doy las gracias a Daniela por esta charla y les animamos también, como en todos los demás webinars, a que nos acompañen al siguiente, que sería el 9 de septiembre, donde veremos sistematización para la incidencia y con CIMO Consulting, donde estará acompañándonos Lorena Cortés, y por favor que nos ayuden a responder la valoración del webinar. Con el objetivo, esta valoración nos ayuda mucho a ver cómo les pareció el webinar, en qué elementos debemos de mejorar, y también si ustedes quieren hacerle llegar alguna pregunta más a la ponente. Entonces, muchísimas gracias, muchas gracias Daniela, y a todos hoy por la tarde tendrán tanto el video como la presentación de Dani. ¿Quisieras decir algo más, Dani? No, Gina, muchas gracias a todas y todos. Dudas, preguntas, les dejo en mis redes sociales, en la presentación y en los dibujitos. Ahí estoy para servirles. Les mando muchos abrazos a todos. Muchas gracias. Nos quedamos unos minutitos más para dar tiempo que contesten la valoración del webinar.